La nieve caía en suaves e interminables olas sobre las escarpadas montañas de Perilia, amortiguando cada sonido a través de la desolación paisaje lunar. En lo profundo de un lugar protegido en el valle se alzaba una pequeña vivienda, sus paredes de polímero reforzado relucientes débilmente bajo la pálida luz de los gemelos lunas. Una cálida luz ámbar se escapó a través de ventanas cubiertas de escarcha y finas volutas del vapor subió desde el regulador térmico, disipándose en el gélido aire nocturno. En el interior, Agatha Winters, de 78 años, ajustó los controles ambientales y cepilló la escarcha cristalizada de su ropa desgastada. Suéter térmico. Ella había vivido aquí solo durante casi 15 años. Desde entonces la corporación minera Pirelli había abandonado este puesto de avanzada, y su marido Harold había sucumbido a una enfermedad pulmonar. Del polvo mineral. La vida estaba tranquila en esta luna olvidada, a veces también tranquilo, pero ella lo prefería así. Las colonias bulliciosas y su constante la conectividad se sintió abrumadora y dura. Después de tantas décadas en la frontera. Temperatura ambiente, ahora estabilizada en 68 grados, anunció la vivienda sistema de IA rudimentario en su plano voz mecánica. Agatha asintió distraídamente. Mientras se servía una taza humeante de té de raíz fermentada, una especialidad local, ella se había encariñado mucho con él durante sus largos años en Perilia. Afuera, la ventisca se intensificó. El termómetro, un panel en su pared, mostraba una imagen externa. Temperatura de 33 bajo cero, y la velocidad del viento aumentaba constantemente. Agatha bebió un sorbo de té y sacó un manta térmica sobre sus rodillas, escuchando el ping ocasional del hielo cristales contra las ventanas reforzadas. Pensó en los pocos visitantes que había. Se aventuró tan lejos durante las duras inviernos perilianos. El transporte de suministros podría hacer una entrega de emergencia si absolutamente necesario, pero sobre todo el vasto vacío de la superficie de la luna y el crepúsculo perpetuo de su alargada la temporada de invierno eran sus únicos compañeros. Ella no tenía miedo a la soledad. De hecho, ella solía decir en voz alta a la habitación vacía: el silencio es su propio tipo de música si aprender a escuchar correctamente. Sigue siendo un dolor familiar. A veces se agitaba en ella. Pecho cuando miró la silla vacía frente a la de ella, donde solía estar Harold sentarse, describiendo su último descubrimiento geológico, hallazgos con un entusiasmo contagioso. Él permaneció vacante año tras año, un lugar tranquilo recordatorio de una asociación ahora limitada a la memoria. Esta noche se sintió más fría que habitual, incluso con el sistema térmico trabajando a pleno rendimiento, y la inquietud le punzó el corazón. Ella lo comprobó los sensores externos nuevamente, observando la visualización de patrones de viento arremolinándose violentamente a través de su propiedad. El antiguo sistema de inteligencia artificial de la vivienda calculó que la tormenta alcanzaría su punto máximo aproximadamente 4 horas. El reloj en ella, la pared, avanzaba con paso firme, marcando una noche de invierno normal y corriente, hasta que algo débil e inesperado rozó ese silencio. Un sonido tan suave que casi creyó que lo había imaginado. Un trino lejano llevado por el viento helado, a diferencia de cualquiera de las pocas criaturas nativas de Purelia que había evolucionado en esta dura luna. Agatha hizo una pausa a mitad de un sorbo, el borde de su taza de té temblando ligeramente contra sus labios. El sonido volvió a sonar más agudo y roto, como una llamada de socorro continua a la tormenta racheada. Al principio, ella me pregunté si la antigua matriz de comunicaciones en el techo de la vivienda se estaba levantando transmisiones perdidas de barcos que pasan. Ocurrió ocasionalmente cuando se instaló energía solar. Las llamaradas interrumpieron la comunicación normal canales, pero este ruido tenía urgencia fue una súplica que le conmovió el corazón. Ella dejó la taza e inclinó la cabeza, dejando que el bajo zumbido del medio ambiente el sistema se desvanece en el fondo de su conciencia. Allí estaba una vez más, un trino agudo seguido de uno más profundo, un llamado retumbante que parecía vibrar a través de las mismas paredes de su vivienda. Su primer instinto fue la cautela.
Incluso después de 50 años en Pirella, había criaturas quietas en los valles más profundos y cuevas de hielo que quedaron sin documentar y potencialmente peligroso. Aún algo sobre estos sonidos también se sentía diferente, desesperado, demasiado deliberado. Envolviéndola la chaqueta térmica más gruesa que la rodea a hombros, ella alcanzó el varilla de iluminación que siempre esperaba cerca la puerta. Su mango estaba frío contra su palma, a pesar de la vivienda calor regulado. Cuando ella abrió el puerta exterior, una ráfaga de aire gélido se precipitó adentro, arrebatándole el calor la habitación y llenando sus pulmones con la mordisco agudo de la delgada atmósfera de Perilia. La luz de la luna se derramaba sobre la entrada, plataforma y los ventisqueros circundantes, convirtiendo cada cristal en un pequeño espejo, reflejando el inquietante azul-verde luz de Tan y Hora, las lunas gemelas que dominaba el cielo nocturno de Perilia. Al principio, solo vio oscuridad entre ellos. Formaciones rocosas cargadas de nieve que rodearon su vivienda. Entonces, un movimiento le llamó la atención cerca del borde de la plataforma. Dos grandes formas acurrucadas juntos. Sus cuerpos escamados temblando tan violentamente que parecían brillan como espejismos de calor en el aire helado. Ágata entrecerró los ojos y bajó la mirada. La barra de iluminación. Ojos brillantes reflejó la luz hacia ella, amplia, inteligente e inconfundiblemente atemorizado. Cuando ella se acercó, las formas se hicieron claras y su respiración atrapado en su garganta. Dragones. Dos heladas dragones, sus escamas cristalinas espolvoreadas con nieve, alas parcialmente plegadas contra sus cuerpos para conservar el calor. No eran las criaturas masivas de antiguas leyendas de la tierra, pero las más raras, primos más pequeños que habían sido descubiertos en la luna de Purelia hace solo 30 años. De pie, aproximadamente a la altura de un gran canino de tierra cuando está en cuatro patas, los cuerpos estaban vivos y elegantes, cubiertos de escamas superpuestas que se parecían hielo azul pulido con un interior bioluminiscencia que pulsaba débilmente en la oscuridad. El dragón más pequeño trinó de nuevo el sonido débil y trémulo. El uno más grande presionado contra su compañera, los ojos fijos en Ágata con una inteligencia inconfundible a medida que se extendía su cuello largo y sinuoso hacia ella, la cabeza bajando en lo que parecía ser un gesto de súplica. La mente de Ágata corrió con preguntas. Los dragones de hielo eran increíblemente raro y notoriamente solitario. Habitaban los hielos más profundos, cuevas de las regiones polares de Perilia, raramente aventurarse cerca de asentamientos humanos. El imperio los había puesto bajo protección. Hace 2 décadas, cuando los cazadores furtivos casi los exterminaron por sus escamas, que contenía compuestos cristalinos únicos que podrían sintetizarse en poderosos conductores de energía que valen una pequeña fortuna en el mercado negro. Sin embargo, aquí había 2, aparentemente buscando refugio en su peldaño. El dragón más grande retumbó de nuevo, un sonido que parecía reverberar en los huesos de Ágata, y dio un paso tentativamente hacia adelante. El movimiento reveló algo alarmante, una mancha oscura contra el azul brillante escamas de su flanco izquierdo, relucientes húmedamente bajo la luz de la luna. «Estás herido», susurró Ágata, su voz arrebatado por el viento aullante. Eso, la simple observación lo decidió todo. Cualquier pregunta que tuviera sobre la aparición inesperada podría esperar. Eso, mancha oscura, que ahora reconoció como la característica de la sangre de color índigo de la fauna periliana, se congelaba contra las escamas del dragón y ambas criaturas tembló violentamente en el frío brutal. Extendió una mano arrugada, moviéndose lentamente para no asustarlos. Está bien», dijo suavemente, su respiración formando pequeñas nubes en el aire gélido. «Estás a salvo aquí». El dragón más pequeño dudó, sus orejas alargadas se movían nerviosamente en cada ráfaga de viento. Pero cuanto más grande uno avanzó lentamente, sus ojos brillantes nunca abandonando el rostro de Ágata. Con sorprendente dulzura, extendió su hocico y se presionó contra ella mano extendida. Las escamas eran de hielo. Frío, pero de alguna manera suave, con un piedra pulida con textura debajo de ella dedos.
Esa dulce confianza decidió todo. Ágata dio un paso atrás hacia su puerta, haciendo un gesto con ella barra de iluminación. Pasen adentro los dos. Tú, antes de que todos muramos congelados. Para por un momento, ninguno de los dragones se movió. Entonces el más grande trinó suavemente a su compañero, y con pasos tentativos, siguieron a Ágata hacia el calor de su vivienda. Sus pies con garras hizo clic delicadamente contra el metal de la plataforma de entrada, con las alas plegadas apretados contra sus cuerpos mientras se agachó para pasar por la puerta de tamaño humano. En el interior, la calidez de la vivienda envolvía a ellos como una manta invisible. Ágata selló rápidamente la puerta contra el tormenta y se giró para encontrar a los dragones de pie, inseguro, en el centro de su área de estar, sus escamas comenzando a brillar mientras los cristales de hielo se derretían en el calor. Miraron a su alrededor con curiosidad evidente, cabezas girando hacia adelante sus largos cuellos para examinar cada detalle de este extraño hábitat humano. La IA el sistema sonó suavemente. Advertencia: desconocido entidades biológicas detectadas. Iniciando protocolo de seguridad Alfa 7. Anulación, Ágata dijo con firmeza. Autorización de invierno 047. Estos son invitados. El sistema emitió un pitido reconocimiento, aunque Ágata no pudo jurado que sonaba desaprobatorio. Ella sacó su botiquín médico del almacén compartimento y se acercó al herido dragón, que la observaba con esos ojos desconcertantemente inteligentes. «Déjame mira esa herida», dijo suavemente. El dragón pareció entender y cambió de actitud. Posición para revelar su flanco herido. A Ágata se le cortó la respiración. Esto no fue lesión natural. Un rectángulo perfecto, la sección de escamas, había sido cuidadosamente extirpado del costado del dragón. El bordes caracterizados con lo que parecía sea una herramienta láser de precisión. Cazadores furtivos. Han tomado una muestra del valioso escalas, pero había sido interrumpido antes podrían terminar el trabajo. La rabia hirvió en el pecho de Ágata, sorprendiéndola con su intensidad. Ella había pensado ella misma más allá de emociones tan fuertes después de tantos años tranquilos y solos. «OMS te hizo esto», susurró, aunque ella sabía que los dragones no podían responder. Palabras. Sin embargo, para su asombro, el dragón más grande extendido con una garra antepié y trazó un patrón en él, una fina capa de nieve derretida en el suelo, un círculo irregular con una línea irregular a través de él. El símbolo universal de la Sindicato Orión, el más notorio organización criminal en el exterior colonias. Ágata se quedó mirando en estado de shock. En la inteligencia de los dragones de hielo era documentado, pero poco comprendido. El nivel de comunicación fue mucho más allá lo que los xenobiólogos de la época colonial la universidad había descrito en sus estudios publicados. El dragón más pequeño trinó con urgencia, desplegando las alas un poco antes de doblarse hacia atrás contra su cuerpo. La pareja intercambió una serie de clics suaves y vibraciones que claramente constituía alguna forma de comunicación. El más grande se volvió hacia Ágata. Sus ojos brillantes parecían implorarle comprensión. «Estás huyendo de ellos», dijo lentamente. «Están detrás de ti». El dragón sumergió su cabeza en lo que era sin lugar a dudas, un gesto de afirmación. La mente de Ágata corría. Albergando dragones, ser perseguido por el sindicato era peligroso más allá de toda medida. Pero la alternativa, volviéndolos a convertir en el frío letal y la muerte segura, eran inconcebible. Se aplicó un tratamiento regenerativo. Vendaje a la herida del dragón más grande. El polímero médico avanzado inmediatamente adaptándose a la biología única de la criatura. Luego fue a buscar ropa térmica. Mantas y crearon un ambiente cómodo, espacio de descanso cerca de la casa principal de la vivienda, elemento calefactor. «Estarás a salvo esta noche», ella les dijo, consciente de que tal vez no lo harían. Entiendo sus palabras, pero esperando que sentiría su intención. Mañana descubriremos qué hacer a continuación. El dragón se posó sobre las mantas, sus escamas luminiscentes que proyectan un azul suave brillar a través de la habitación.
El más pequeño me acurruqué inmediatamente, agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. El dragón herido permaneció alerta por más tiempo, observando a Ágata moverse por la vivienda. Con atención inquebrantable. Mientras ella preparada para dormir, Ágata se encontró ella misma tarareando una melodía que Harold solía amar, una sencilla melodía fronteriza sobre encontrar un hogar en lugares inesperados. A su sorpresa, la luz interior del dragón palpitaba suavemente al ritmo de su canción, su larga cola se balanceaba ligeramente como si manteniendo el tiempo. ¿Entiendes la música? Ella susurró con asombro. El dragón parpadeó lentamente y luego cerró los ojos, finalmente rindiéndose al agotamiento. Ágata atenuó las luces de la vivienda y se retiró a su propio dormitorio. Los acontecimientos de la noche se arremolinaban en su mente. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la pequeña vivienda, una nueva y una paz inesperada se instaló en sus habitantes. Ágata durmió agitadamente, sus sueños llenos de remolinos de hielo y escamas brillantes. 2 veces se despertó para comprobarlo. Sobre sus invitados inusuales, encontrándolos durmiendo plácidamente cada vez, sus cuerpos que irradian una suave calidez que desmentían su apariencia gélida. Para el momento la primera luz pálida de la lejana Pelia, el sol se deslizó a través de su escarcha bordeada ventanas. Se sentía como si apenas hubiera descansó en absoluto. Los sistemas de vivienda zumbaron a la vida, aumentando automáticamente la temperatura ambiente y la iluminación para que coincida con el ciclo del amanecer. Ágata rose rígidamente de su cama, sus articulaciones protestando tras 78 años de frontera viviendo. Se puso su gastada camiseta térmica. Se quitó la bata y se dirigió silenciosamente hacia la sala principal. Sala de estar. Ambos dragones ya estaban despiertos, de pie y alerta cerca del este ventana. En lugar de la paz el agotamiento de la noche anterior, ello se movió con pasos rápidos e inquietos a través del suelo de polímero, con escamas brillantes con agitación. Sus largas colas azotaron de ida y vuelta, y el más pequeño emitió una serie de trinos cortos y urgentes que resonó extrañamente en el espacio confinado espacio. Tranquilo, dijo Ágata suavemente, ajustándose más la bata a hombros, pero no se calmarían. El dragón más grande se dirigió hacia la puerta, fosas nasales dilatadas mientras olfateaba atentamente en los bordes sellados. El más pequeño dio vueltas por la habitación, con sus ojos brillantes fijos en las ventanas, con las orejas erguidas hacia adelante, como si se esforzara por captar sonidos más allá percepción humana. Ágata frunció el ceño. Toda la noche habían estado en paz, incluso en su estado herido y exhausto. Ahora estaban alerta, casi agitados. Ella se movió hacia la ventana más cercana y miró afuera, en el paisaje. La tormenta había pasado durante la noche, dejando atrás una extensión prístina de nieve y hielo que brillaba bajo la pálida luz del sol. En las formaciones rocosas irregulares se erguían como silenciosas centinelas, sus superficies envueltas en láminas translúcidas de hielo congelado precipitación. Sin movimiento, sin visitantes. Sin embargo, el comportamiento del dragón sugería de lo contrario. Sus escamas cristalinas tenían intensificado en color, pasando del azul tranquilo de la noche anterior a una pantalla eléctrica más vibrante que pulsaba con luz interior. El dragón herido, la herida parecía significativamente mejorada. El vendaje regenerativo había hecho su efecto. Funcionaba bien, pero su comportamiento era tenso, cuerpo enroscado como si estuviera listo para huir o luchar. «¿Algo te asustó, ahí?», murmuró, arrodillándose a pesar de sus rodillas protestaban para ponerse de pie. Más cerca del nivel de los ojos del dragón más grande. Cuando ella extendió la mano hacia él, el dragón no se inmutó, pero retumbó bajo, en su pecho, una vibración que podía sentir a través del suelo. El sonido no era dirigida a ella, sino a algo más allá las paredes. Una sensación incómoda se instaló sobre Ágata. Ella revisó la vivienda sistemas de seguridad, no encontrando nada extrañar.
Los sensores perimetrales no mostraron nada grandes formas de vida en un radio de medio kilómetro radio y las condiciones atmosféricas estaban estables, fríos, pero despejados, sin señales de otra tormenta que se acerca. Ella agregó combustible a la unidad térmica, intentando para sacudirme el frío que no estaba del todo debido a la temperatura. Anoche se trata de rescate y refugio. Por la mañana, una tensión invisible llenó el vivienda, llevada por los instintos de dos criaturas que parecen percibir amenazas que no pudo. El sistema no muestra nada ahí fuera, dijo. Les dije, sin estar seguro de cuánto comprendido. Pero tú sientes claramente algo que no hago. El dragón más pequeño trinó en respuesta a una compleja serie de notas que subían y bajaban en lo que casi sonaba como un discurso. El más grande inclinó la cabeza y usó una garra para trazar otro símbolo en la fina capa de condensación que se había formado en el piso cerca del regulador térmico. A estrella simple de 5 puntas. El aliento de Ágata atrapó el emblema imperial. El imperio, ella susurró. Las fuerzas imperiales son viniendo aquí. El dragón asintió una vez. Definitivamente. Su mente corría. El imperio rara vez se envían fuerzas a lunas exteriores como Pirella, especialmente para la minería abandonada puestos de avanzada. La última vez que había visto el uniforme imperial fue hace casi 5 años. Cuando un buque aduanero había hecho un aterrizaje de emergencia tras un meteoroide, el ataque dañó su sistema de navegación. ¿Qué podría traerlos aquí ahora? La respuesta volvió a su inusual los invitados y su evidente inteligencia. Los dragones de hielo eran especies protegidas. Sí, pero aquí estaba pasando algo más. De lo que parecía. Estos no eran simplemente criaturas raras que buscan refugio de una tormenta. Poseían conocimientos y habilidades más allá de lo documentado en cualquier registro xenobiológico que haya tenido alguna vez encontrado. El día transcurrió de forma inquieta. Vigilancia. Al mediodía, Ágata había comprobado y volvió a comprobar sus sistemas de seguridad, no encontrando nada extraño. Sin embargo, los dragones nunca realmente relajado. Se comieron el concentrado de proteína que les ofreció, pero seguía volviendo a las ventanas y puerta, su comportamiento cada vez más agitado a medida que pasaban las horas. Las escamas cambiaron de color sutilmente, el azul profundizándose en el índigo a medida que Pelia corta el día de invierno comenzó a desvanecerse. Por la tarde, la tensión se había vuelto casi inaguantable. Ágata se encontró saltando ante los sonidos más pequeños, el ping del ajuste del regulador térmico, el suave eran del sistema de filtración de aire ciclismo. Ella trató de distraerse, con tareas rutinarias, pero sus ojos seguían desviándose hacia las ventanas, buscando en el oscurecimiento del paisaje en busca de señales de ¿qué era lo que tenía a sus invitados tan inquietos? Los dragones dormitaban a ratos cerca de la unidad térmica, estremeciéndose con cada sonido. Su luz interior pulsaba erráticamente, proyectando sombras danzantes a través de las paredes de la vivienda. Al caer la noche completamente, trayendo consigo la resplandor etéreo de las lunas gemelas filtrándose a través de nubes delgadas, Ágata se acomodó en su silla con un papel viejo. Libro, uno de los pocos lujos que tenía traído de la tierra hace décadas. El cronómetro de la vivienda sonó suavemente, marcando la transición a la larga perilia ciclo nocturno. El único ritmo constante era el suave silbido del regulador térmico hasta que no lo fue. Un tono repentino y agudo cortar el silencio. 3 distintos notas de la comunicación externa formación. El corazón de Ágata saltó hacia ella. Garganta. La matriz no se había activado en meses. La empresa minera había parado comprobando cómo estaba hace años y suministrando los buques siempre envían avisos con antelación a través de la red colonial automatizada. Los dragones saltaron a sus pies, zumbando en señal de alarma. El más grande se posicionó entre los más pequeños dragón y la puerta, alas parcialmente extendidas, escamas resplandecientes con brillantes luz azul que iluminaba toda habitación. Ágata se trasladó al panel de control. Con una agilidad sorprendente para su edad. Identificar la transmisión entrante,
ella ordenó. El sistema emitió 2 pitidos. Buque imperial IGS vigilante solicitando comunicación. Se quedó sin aliento. Nave galáctica imperial vigilante, no una pequeña embarcación de patrullaje o mensajería, pero una crucero militar completo. Lo que sea que haya pasado los trajeron a Parelia. No fue algo menor. Asunto. Excepto la transmisión, dijo, su voz era más firme de lo que se sentía. En la pantalla de visualización parpadeó y cobró vida, revelando el rostro severo de un hombre a medianoche, uniforme azul del espacio imperial fuerza. Insignia de plata en su cuello lo marcó como un comandante de alto rango para un buque enviado a un lugar tan remoto ubicación. Puesto de avanzada civil, comenzó formalmente. Este es el comandante Bartolomé Reinhardt de la nave imperial galáctica vigilante. Estamos realizando una inspección de seguridad. Operación en su sector y requieren autorización de aterrizaje inmediata para un aterrizaje en tierra equipo. Magata miró a los dragones, que miraba la pantalla con evidente entendiendo que sus cuerpos están tensos. Este es una vivienda particular, respondió ella con cuidado. ¿Puedo preguntar sobre él? ¿Cuál es la naturaleza de su operación, comandante? A un destello de fastidio cruzó la mirada de Reinhardt. Rostro. Este es un asunto imperial, civil. Contamos con firmas de seguimiento indicando formas de vida prohibidas en su vecindad. Aterrizaremos un avión de seguridad. Equipo independientemente de la autorización. La transmisión es una cortesía. La vista a la pantalla se oscureció antes de que pudiera responder. Ágata se volvió hacia los dragones, que había escuchado cada palabra. Ellos son te estoy siguiendo, dijo suavemente. ¿Pero por qué? Tu especie protegida. El imperio estableció por sí mismo la conservación leyes. El dragón más grande se acercó a la panel de control y con notable dexterity usó una garra para escribir una secuencia en el teclado. Para asombro de Ágata, las palabras aparecieron en la pantalla. No imperio. Imponentes. Peligro. Ella se quedó mirando en estado de shock. ¿No solo podrían los dragones entender a los humanos? Idioma, pero podrían escribirlo como bueno. ¿Cómo es esto posible? Ella susurró. Más escritura, más lento esto tiempo. Hemos evolucionado. Nos tienen miedo. Un escalofrío recorrió a Ágata que no tenía nada que ver con el temperatura. Las implicaciones fueron asombroso. Si los dragones de hielo hubieran evolucionado a este nivel de inteligencia y capacidad de comunicación, sería revolucionar décadas de tradición establecidas en biología. Y si los intereses poderosos supieran de esta evolución, el sistema de seguridad sonó una advertencia urgente, interrumpiendo sus pensamientos. Múltiples vehículos aéreos acercándose desde el vector 73. Estimado llegada 4 minutos. Los dragones intercambiaron una serie de trinos y clics complejos, comunicándose claramente entre sí. El herido se volvió hacia el teclado. Escóndenos, por favor. La mente de Ágata corrió. Su vivienda era pequeña y con pocos muebles. Lugares para ocultar criaturas de su tamaño, pero los antiguos túneles mineros debajo su vivienda, sellada después de la empresa abandonó la operación, podría atender. Sígueme, dijo ella, moviéndose rápidamente al área de almacenamiento. Ella activó un panel oculto en el suelo, revelando un estrecho pasaje que conduce hacia abajo en la oscuridad. Estos túneles corren por kilómetro. Puede que no te detecten allí. Los dragones se acercaron a la apertura, sus escamas luminiscentes proporcionando suficiente luz para iluminar el pasaje áspero y oscuro debajo. El más pequeño uno trinó interrogativamente. No puedo venir contigo, dijo Ágata, de alguna manera. Entendiendo su preocupación. Ellos lo harían, se dio cuenta de que faltaba. Intentaré retrasarlo ellos. Descubra lo que realmente quieren. El dragón más grande dudó. Luego, presionó su hocico suavemente contra ella, mano en lo que se sintió inequívocamente como gratitud. Entonces ambas criaturas resbalaron. En silencio, en el pasaje.
Agatha sellada el panel al igual que sus sentidos externos. Detectó las primeras vibraciones de aproximándose al tren de aterrizaje. Latido del corazón tronando en sus oídos, ella se enderezó su vivienda, eliminando cualquier evidencia de sus invitados inusuales. Ella se deshizo de él, usó suministros médicos y almacenó los mantas térmicas que habían utilizado. Solo entonces se movió hacia la ventana para presenciar la llegada de su indeseable visitantes. La vista que la saludó congeló la sangre en sus venas. 3 elegantes lanzaderas negras que llevan el emblema imperial descendía hacia el claro cerca de su vivienda. Sus luces de aterrizaje cortando a través de la oscuridad como dedos acusadores. Pero algo andaba mal con ellos. Configuración. Diferencias sutiles en la diseño que no sería perceptible para la mayoría de los civiles, pero Agatha se destacó. Después de décadas de vida en la frontera, el mensaje del dragón resonó en su mente. No imperio, impostores. A medida que las lanzaderas aterrizó y las figuras blindadas comenzaron para emerger, Agatha Winters se dibujó a sí misma hasta su altura máxima. No muy impresionante a los 78 años, pero digno, sin embargo, y dispuesto a enfrentar cualquier amenaza que la hubiera seguido. Invitados misteriosos a su puerta. En lo primero que notó Agatha fue la luz, áspera y de un blanco azulado, cortante. A través de la oscuridad de Purelian la noche como cuchillos. Iluminación potente. Las unidades montadas en las lanzaderas barrieron a través de su propiedad, sus vigas reflejando la nieve y el hielo en patrones cegadores. Por un momento, le recordó la luminiscencia del dragón. Escalas, pero no había nada natural. O qué hermoso es esto de las luces artificiales. Parecían diseñados para desorientar y intimidar. Las cifras en lo que parecía ser armadura imperial estándar formada a perímetro alrededor de su vivienda, sus movimientos precisos y coordinados. Los cascos ocultaban sus rostros por completo, y cada uno llevaba lo que parecía rifles de pulso reglamentarios. Pero de nuevo, Agatha notó diferencias sutiles. En la configuración de las armas era un poco apagado, la armadura un tono más oscuro que el azul marino que recordaba de su último encuentro con el verdadero imperial efectivo. Una figura separada de la grupo, y se acercó a su puerta, más alto que los demás, con insignias plateadas los hombros de la armadura que indican rango. Agatha cuadró los hombros y activó la comunicación externa panel. Esta es propiedad privada, ella dijo, orgullosa de lo firme que era su voz. Sonó, a pesar del miedo que se enroscaba en ella estómago. Exponga su negocio. La figura se quitó el casco, dejando al descubierto el rostro de un hombre de mediana edad con un meticuloso barba recortada y ojos tan fríos como el invierno pureliano. Ciudadano, dijo, su voz que lleva el acento distintivo de los mundos centrales. Soy el capitán Darius Blackwell de la Seguridad Imperial Oficina. Estamos llevando a cabo una investigación sobre contrabando peligroso en este sector. Agatha entrecerró los ojos. Levemente. La Oficina de Seguridad Imperial era la inteligencia interna del Imperio Servicio. Por lo general no operaban al aire libre, especialmente no con lanzaderas de estilo militar y armadas personal. Todo sobre esto la situación parecía incorrecta. Yo solo estaba hablando con el comandante Reinhardt. Dijo ella con cuidado, observando al hombre. Reacción. Identificó su embarcación como el vigilante del IGS. Un destello de algo, molestia, preocupación, cruzado el rostro de Blackwell antes de su expresión. Suavizado hasta alcanzar la neutralidad profesional. El comandante Reinhardt me informa. Nuestro apoyo orbital está vigilante para esto. Operación. Ahora, ciudadano, debo insistir. Abres tu puerta y cooperas con nuestra investigación. Agatha dudó. Negarse solo intensificaría la situación. Y necesitaba tiempo para entender lo que realmente estaba sucediendo. Con reticencia, abrió la puerta. Puerta exterior, pero permaneció en pie firmemente en la entrada. Capitán Blackwell dio un paso adelante, su mirada pasando junto a ella para examinar la interior de la vivienda. ¿Vives aquí solo, ciudadano? Sí,
respondió Ágata. Desde que mi marido falleció hace 15 años, soy el último residente de este puesto avanzado. Y no has observado nada inusual en las últimas 24 horas. No registrado barcos, sin formas de vida inusuales. Solo el tormenta, dijo, señalando hacia el paisaje cubierto de nieve. Fue bastante severo. No he puesto un pie afuera desde entonces comenzó. Los ojos de Blackwell se entrecerraron. Levemente. Nuestros sentidos detectaron energía firmas consistentes con Purelian dragones de escarcha en este inmediato vecindad. Estas criaturas están bajo protección imperial, pero se han convertido en objetivos de la caza furtiva sofisticada operaciones. Tenemos razones para creer una operación de este tipo está actualmente activa en esta área. La ironía era casi dolorosa. Estos impostores estaban usando el protección de los dragones como su cobertura historia cuando quedó claro por los dragones comportamiento y comunicación que ellos eran aquellos a quienes temían las criaturas. Y no he visto ningún dragón, dijo Ágata. Sinceramente. Ella no los había visto desde entonces, se habían escondido en los túneles mineros, aunque me encantaría verlo. Son criaturas magníficas. Blackwell estudió su rostro por un momento, luego hizo un pequeño gesto con la mano. Dos de las figuras blindadas inmediatamente avanzó, llevando lo que parecía estar escaneando equipos. Necesitaremos verificarlo con una búsqueda exhaustiva de vuestra morada, dijo, ya no pidiendo permiso. Seguridad Imperial. El protocolo nos permite realizar búsquedas sin aprobación civil, cuando está protegido hay especies involucradas. Eso era una mentira. Ágata había leído suficiente sobre la época colonial. Código durante sus décadas en la frontera saber que las viviendas particulares eran exentos de registros sin orden judicial bajo todas las circunstancias excepto las más extremas. Pero desafiarlo directamente solo sería levantar sospechas. No tengo nada que decir, escóndete, dijo ella en cambio, haciéndose a un lado. Con aparente reticencia. Aunque lo haría, apreciaría si su gente estuviera cuidado con mis pertenencias. Muchos artículos aquí son irreemplazables a esta distancia. De las colonias. Blackwell asintió. Hizo un gesto brusco para que lo escanearan. Equipo para entrar. Ágata observó con la ansiedad crecía a medida que avanzaban. Metódicamente a través de su pequeña vivienda, su equipo zumbaba mientras analizaba el entorno en busca de rastros de las firmas biológicas únicas del dragón. Uno de los escáneres se detuvo cerca del regulador térmico donde los dragones tenían descansé la mayor parte de la noche anterior. El dispositivo emitió una serie de sonidos agudos pitidos. Capitán, llamó el operador. Se detectaron trazas biológicas residuales, consistente con escamas de dragón de hielo, presencia reciente en los últimos 12 horas. Los fríos ojos de Blackwell se fijaron en Ágata con una intensidad renovada. Usted dijo no habías visto ningún dragón, ciudadano. Ágata mantuvo la compostura con esfuerzo. Dije que no he visto ninguno dragones, lo cual es cierto. Si su escáner está detectando algo, quizás ellos estuvieron cerca de mi vivienda durante la tormenta sin mi conocimiento. El aislamiento ya no es lo que solía ser. El capitán, la expresión se oscureció. Continuar el búsqueda, ordenó. Nivel de espectro completo 3. El equipo de escaneo se movió con propósito renovado, ajustando su equipo a un entorno más sensible. El corazón de Ágata se aceleró cuando uno de ellos se acercó al área de almacenamiento donde se encontraba en la entrada a los túneles mineros era oculto. Si su equipo fuera lo suficientemente sofisticado, una conmoción repentina afuera interrumpió la búsqueda. Gritos resonó a través del claro nevado, seguido del sonido distintivo de disparos de armas de pulso. Capitán, la mano de Blackwell fue hacia su propia arma, mientras ladraba en su comunicación dispositivo. Informe. Una voz frenética respondió a través del altavoz. Contacto en el perímetro occidental. Múltiple las firmas se mueven rápidamente. La transmisión cortado abruptamente, reemplazado por una explosión de estática y lo que sonaba como algo inhumano chillido. Blackwell se volvió hacia el equipo de escaneo. Asegura esta vivienda.
El civil no se va. Entonces el Hera se fue, corriendo afuera para abordar cualquier caos que hubiera estallado. A través de la puerta aún estaba abierta y Ágata vislumbró destellos de luz azul intensa, no la iluminación artificial de las lanzaderas, pero algo salvaje y pulsante que le recordó las escamas del dragón cuando estaban agitados. Gritos y el sonido de armas energéticas crearon una cacofonía que rompió el silencio habitual de ella casa aislada. El equipo de escaneo intercambiaron miradas inciertas, claramente dividido entre continuar su búsqueda y respondiendo a la aparente emergencia. Uno de ellos se dirigió a la puerta, mirando fijamente la conmoción. Que en el vacío, comenzó, pero nunca terminó la oración. Una mancha de azul cristalino, las escamas atravesaron la puerta abierta, moviéndose tan rápido que era poco más que un rayo de luz. Antes de cualquiera de los el equipo de escaneo podría reaccionar, el más pequeño de los dos dragones estaba dentro de la vivienda, sus escamas ardiendo con luz intensa, boca abierta para revelar filas de dientes translúcidos que parecen hielo. Se emitió un trino agudo que parecía desorientar a las figuras blindadas. Las manos se dirigen a sus cascos como si estuvieran en dolor. En su momento de vulnerabilidad, el dragón giró y agitó la cola, con precisión para golpear ambos escáneres de sus pies. Ágata se presionó contra la pared, demasiado sorprendido para moverse. El dragón se giró hacia ella y trinó con urgencia, luego se lanzó hacia el almacenamiento área, usando sus garras para activar el panel oculto que conduce a la minería. Túneles. La comprensión llegó al instante. Este fue un rescate, no para los dragones, pero para ella. Sin dudarlo, Ágata agarró su paquete de emergencia. Siempre lo mantuvo listo después de décadas de vida en la frontera donde los desastres podrían ocurrir sin previo aviso o advertencia, y se apresuró hacia lo abierto panel. El dragón ya había desaparecido en la oscuridad de abajo, sus escamas bioluminiscentes que crean un azul resplandor que iluminó la áspera piel paso. Mientras se bajaba a la túnel, Ágata oyó el golpeteo de botas blindadas, volviendo a ella vivienda. La voz del capitán Blackwell se cortó a través del caos. Los dragones son los desviación. Revisa la vivienda. Ágata cerró el panel sobre ella justo cuando las botas llegaron al área de almacenamiento. Con el corazón latiendo con fuerza, ella siguió el azul brillar más profundamente en la mina abandonada túneles, dejando atrás el hogar que tenía mantenido durante 15 años. Lo que secretos que estas criaturas llevaban, cualquiera que fuese el peligro que los perseguía, ella estaba ahora irrevocablemente parte de su historia. En los túneles mineros se extendían ante Ágata como venas a través de las rocas de Perilia corteza. Sus paredes ásperas y coloreadas soportan las marcas de las herramientas de corte industrial silenciado desde hace mucho tiempo. La iluminación provenía de los más pequeños escamas bioluminiscentes del dragón, lanzando un brillo azul pálido que creó más sombras que las que disipó. El aire estaba rancio pero respirable, considerablemente más cálido que la superficie gracias a la actividad geotérmica profunda de Perilia abajo. Ágata siguió al dragón. Forma brillante, agradecida por su robusta botas mientras navegaban por lo irregular terreno. A pesar de su edad, décadas de la vida en la frontera la había mantenido razonablemente en forma, pero el ritmo era desafiante. El dragón pareció sentir esto, de vez en cuando haciendo una pausa para asegurarse de que se mantuviera arriba, gorjeando suavemente en lo que sonaba como estímulo. ¿A dónde vamos?, ella preguntó entre respiraciones controladas, aunque ella no esperaba una respuesta que pudiera dar. Entender. Para su sorpresa, el dragón se detuvo en una intersección de dos túneles y usó una garra para rastrear en el polvo fino que cubría el suelo. A otros, seguridad. Las cejas de Ágata se levantaron. Otros. Hay más de ustedes. El dragón trinó afirmativamente, entonces continuó por el pasillo izquierdo, su cola moviéndose con impaciencia. Ellos procedió más profundamente en el túnel red, descendiendo gradualmente.
La temperatura subió notablemente y respiraderos ocasionales en el suelo liberados volutas de vapor cálido que olían levemente de minerales. Después de lo que pareció horas, pero probablemente estaba más cerca de 40 minutos, Agatha detectó un cambio en la acústica. La sensación de confinamiento y estrechez del túnel, dando paso a una sensación de espacio abierto más adelante. El paso se ensanchó de repente, se abrió una enorme caverna. Eso dejó a Agatha sin aliento. El techo se elevaba al menos 30 metros por encima, incrustado con miles de naturales cristales que reflejaban y amplificaban la bioluminiscencia de Agatha jadeó, docenas de dragones de hielo. Se posaron en afloramientos rocosos, apiñados en pequeños grupos en el suelo de la caverna, o se elevaron en círculos perezosos al aire libre. Las escalas crearon una sinfonía de luz azul, desde el azul hielo más pálido hasta el azul profundo cobalto eléctrico. El efecto combinado transformó la caverna en un lugar etéreo paisaje que no se parecía en nada a nada como un cielo nocturno lleno de estrellas vivientes. En el centro del suelo de la caverna se encontraba el dragón más grande que había primero apareció en su puerta. Aparentemente se recuperó de su lesión. Como Agatha entró, se acercó y metió su cabeza en lo que parecía ser un gesto de respeto. Alrededor de su cuello colgaba un peculiar dispositivo, una especie de collar, incrustado con tecnología que parecía mucho más avanzada que cualquier cosa que el Imperio había hecho público. El dragón más pequeño trinó una serie compleja de notas, aparentemente reportando al más grande. Los dragones se giraron para observar al humano en medio de ellos, sus ojos inteligentes reflejando curiosidad más que miedo o hostilidad. El dragón más grande se activó algo en su collar y una voz, artificial pero claro, emanado de la dispositivo. Agatha Winters, gracias por su ayuda, nos disculpamos por trayendo peligro a su hogar. Agatha se quedó mirando con asombro. Una traducción dispositivo. Las implicaciones fueron: asombroso. Estas criaturas no solo tenían inteligencia evolucionada comparable a humanos, pero se habían desarrollado o tecnología adquirida para tender un puente entre brecha de comunicación. ¿Quién eres realmente?, preguntó, dirigiéndose al dragón más grande. Directamente. ¿Y por qué esa gente te estoy cazando? El collar del dragón procesé la pregunta y luego la traduje su respuesta. Soy el guardián Frost cantante, anciano del alcance Norte Colonia. El más pequeño es Scaler Swiftwind, mi aprendiz. Nosotros somos los últimos remanentes de los verdaderos dragones de hielo de Perilia. Auténticos dragones de hielo. Agatha repetido. ¿A diferencia de qué? A diferencia de lo que el Imperio cree que somos, llegó la respuesta traducida. Para generaciones, hemos ocultado nuestra verdadera la naturaleza de los humanos. Los pocos dragones que dejarse estudiar por los científicos son aquellos que nacen sin la chispa de conciencia superior, lo que tú podríamos llamarlos no inteligentes. Agatha se tomó un momento para asimilar esto. Has estado ocultando deliberadamente tu inteligencia de los humanos. ¿Por qué? Las escamas del cantante se ondularon formando un patrón que de alguna manera transmitía tristeza. Historia nos ha enseñado a ser cautelosos. Cuando inteligentes se descubren especies, rara vez se las encuentra. Dejado desarrollarse en paz. Se convierten en temas de estudio, fuentes de trabajo o peor. El Imperio tiene leyes de conservación. Agatha señaló que las especies están protegidas. Estado. Leyes que protegen a los animales. Swift collar de alas traducido. Lo artificial voz que de alguna manera transmitía indignación, no gente. Si el Imperio nos reconociera como una especies inteligentes, estaríamos sujetos a gobierno imperial. Nuestro mundo natal reclamado como un territorio imperial. Nuestros recursos ya no es nuestro. Fue una experiencia aleccionadora perspectiva y ninguna Agatha pudo descartar fácilmente. El Imperio relación con seres inteligentes no humanos. La especie era compleja y a menudo problemático. Si bien la política oficial enfatizó la cooperación y el mutuo respeto, la realidad, especialmente en las colonias exteriores, a menudo se quedaron cortas esos ideales.
¿Y esa gente que vino a mi vivienda? Ella preguntó. Dijiste no son realmente fuerzas imperiales. Frost-Singer se trasladó a una plataforma elevada de roca y activó una proyección dispositivo que había sido hábilmente disfrazado como una formación natural. Una imagen apareció en el aire, la insignia que ella había visto en las lanzaderas negras, pero con se resaltaron diferencias sutiles. El Sindicato de Orión, explicó el dragón. Organizaciones criminales especializadas en materiales biológicos raros. Ellos creó un disfraz convincente como agentes de la Oficina de Seguridad Imperial a funcionar sin interferencias. Su verdadero objetivo es capturar dragones para experimentación. Han descubierto nuestro secreto, añadió Swiftwind a través del traductor. Hace 6 ciclos, uno de sus buques de investigación registraron evidencia de nuestra comunicación avanzada y herramienta a usar. Desde entonces nos han perseguido, sin descanso, buscando comprender y explotar nuestras adaptaciones biológicas. Agatha pensó en el corte de precisión. Herida en el flanco de Frost-Singer. Ellos querían tus escamas, no solo escamas, fue la sombría respuesta. Nuestras neuronas tejido, nuestro material genético. El compuestos cristalinos en nuestros cuerpos que permitir también nuestra bioluminiscencia, permitir una manipulación energética única que la ciencia humana apenas ha comenzado a comprender. Las implicaciones fueron horripilante. Y estos criminales son haciéndose pasar por fuerzas imperiales para evitar interferencia de las autoridades reales, Agatha concluyó. La cabeza de Frostinge sumergido en la confirmación. Ellos nos siguen siguiendo desde hace días. La tormenta proporcionó cubierta para nuestro movimiento, pero Swiftwind y me separaron de nuestro grupo. Tu morada era el único refugio al alcance. Agatha se acercó a la proyección, estudiando el falso imperial insignias. Después de 15 años de aislamiento viviendo, de repente se había visto empujada en lo que parecía ser un importante conflicto entre especies. Lo racional la respuesta sería encontrar una manera de contactar con las autoridades imperiales reales y déjalos manejar la situación. Y aún así ella miró alrededor de la caverna. Dragones reunidos, claramente inteligentes seres que habían tomado una decisión deliberada para ocultar su verdadera naturaleza a los humanos. ¿Sería realmente necesario informar sobre este descubrimiento? ¿Servirles? ¿O simplemente intercambiar amenaza para otro? ¿Qué vas a hacer ahora? Ella le preguntó a Frostinge. El sindicato sabe sobre esta luna. Ellos traerán más fuerzas, seguimiento más sofisticado equipo. Las escamas del dragón se atenuaron levemente. Nos hemos estado preparando para evacuación a la región polar sur, donde la actividad geotérmica crea una interferencia natural que debería proteger nosotros de sus sentidos. Pero el ataque llegó antes de lo esperado. No somos nosotros, aún estamos listos para trasladar toda nuestra colonia. Swiftwind trinó una serie de notas que sonaba angustiado y el traductor transmitió. Y ahora tienen la vivienda como base de operaciones. Ellos ampliarán su patrón de búsqueda desde ese lugar. Agatha consideró esto, a pesar de su edad y preferencia por la soledad. Décadas de vida en la frontera habían perfeccionado sus habilidades para resolver problemas e inventiva. Estas criaturas necesitaban ayuda, y por razones que no pudo entender completamente articulando incluso para sí misma, ella sintió obligado a ofrecerlo. Podría haber un camino, dijo lentamente. Una idea tomando forma. La empresa minera dejó atrás un sistema de detonación remota para limpieza de desprendimientos de rocas. Es viejo, pero lo mantuve, como medida de precaución. Si pudiéramos atraer a las fuerzas del sindicato regresan a mi morada, las escamas de Prowinge se iluminaron con interés. Una distracción. Crea suficiente confusión para completar nuestra evacuación. Swiftwind trinó con entusiasmo. El traductor lucha por mantenerse al día su rápida comunicación. Los túneles extenderse hasta el sur alcanzar. Podríamos transferir nuestras crías y los ancianos mientras el sindicato investiga la explosión. Agatha asintió, entusiasmado con el plan.
Puedo acceder al sistema de detonación de forma remota del antiguo centro de control minero. Es a unos 2 km de aquí, conectado a estos mismos túneles. Frost-Singer pensó por un momento, ojos brillantes de inteligencia. Es una estrategia valiosa, pero te coloca en riesgo considerable, Agatha Winters. Estos no son tus enemigos. Esto no es tuyo conflicto. Agatha sonrió, sintiéndose estaba más viva que en años. Ellos hicieron fue mi conflicto cuando invadieron mi casa, bajo falsas pretensiones. Además, ella añadió con un gesto brusco de sus labios, vivió una vida larga y mayormente tranquila. A un poco de emoción podría hacerme bien. El dragón hizo un sonido que el traductor no se convirtió, pero Agatha de alguna manera entendido como risa. Alrededor de la caverna, otros dragones trinaban y se tambaleó, y el sonido combinado creó una atmósfera casi musical. Helada las escalas del cantante pulsaban en un patrón que parecía comunicar autoridad. Nosotros acepto su ayuda con gratitud, el traductor transmitió. Y ofrecer nuestra protección a cambio. Swifting se movió a el lado de Agatha, gorjeando suavemente. El traductor tradujo, te guiaré. Al centro de control. Deberíamos darnos prisa. Los falsos imperialistas pronto se darán cuenta los túneles son nuestra ruta de escape. Agatha asintió, comprobando el contenido de su paquete de emergencia. Concentrados de alimentos, una botiquín médico básico, una multiherramienta y lo más importante, su antigua empresa minera. Tarjeta de acceso aún válida para el sistemas automatizados que habían quedado en modo de espera todos estos años. Mientras ella preparado para seguir a Swiftwing más profundamente en la red de túneles, Frost-Singer se acercó una vez más. Agatha Winters, el traductor transmitió, usted ha demostrado coraje y compasión donde muchos lo harían han demostrado miedo e interés propio. Pase lo que pase, sepan que los dragones de Purelia recordará tu nombre. En las palabras llevaban una somnolencia que tocaba. Algo profundo en el corazón de Agatha. Con un saludó respetuosamente al anciano dragón. Se giró y siguió a Swiftwing hacia un estrecho pasaje que se aleja del caverna, dejando atrás el azul etéreo resplandor de los dragones reunidos, y al entrar en una aventura que podría nunca lo hubiera anticipado cuando ella por primera vez abrió la puerta y vio a 2 personas congeladas. Criaturas en la noche periliana. El viaje al centro de control minero fue arduo con alas veloces guiando a Agatha a través de pasajes cada vez más estrechos que mostraban menos signos de humanidad modificación. Estos eran naturales formaciones que tuvo la operación minera o nunca se descubrió o se consideró que no vale la pena excavar. El agua goteaba del techo en algunos lugares, y el aire se volvió más cálido y húmedo a medida que descendían más profundamente en la corteza de Pelia. ¿Cuánto más lejos? Agatha preguntó después de casi 1 hora de caminata desafiante. A pesar de ella constitución fronteriza endurecida, 78 años de vida se hizo sentir en sus articulaciones y pulmones. Swiftwing hizo una pausa y trinó. Suavemente. El collar del traductor se ha vuelto viral menos de medio kilómetro. El humano las máquinas están justo delante. Rodearon una esquina y el túnel natural cedió. Abruptamente a una estructura fabricada, una puerta reforzada que lleva el descolorido logotipo de la Pirelli Mining Corporation. Ala veloz se hizo a un lado, permitiendo que Agatha, para acercarse al panel de acceso. Agatha retiró su antigua tarjeta de empresa de su paquete, con la esperanza de que la tecnología de décadas de antigüedad todavía interactuaría con el sistema. Ella lo presionó contra el lector, conteniendo la respiración mientras el panel parpadeó a regañadientes a la vida. La pantalla se oscurece y algunas partes de la pantalla muerto por años de desuso. Después de un tiempo tenso en ese momento, el sistema emitió un suave pitido y la pesada puerta se abrió deslizándose con un gemido de protesta del metal. Aire viciado salió en el aire, llevando consigo el olor del polvo. Y maquinaria abandonada. Estamos dentro, Agatha dijo con alivio. El control del centro era una gran sala circular llena con estaciones de monitoreo y equipo de comunicación.
Emergencia. La iluminación se activa automáticamente cuando entró, tiñendo todo de un rojo tenue resplandor que contrastaba marcadamente con Swift alas azules bioluminiscentes. Agatha pasó directamente a la primaria. Estación de control, barriendo años de polvo acumulado de la interfaz. El sistema estaba en modo de espera, dibujando potencia mínima de la geotermia, generadores que habían sido diseñados para funcionar durante décadas sin mantenimiento. Una de las pocas cosas que la empresa minera había diseñado adecuadamente. Déjame ver si ¿puede volver a ponerlo en línea? Murmuró, más para sí misma que para Ala veloz. El dragón observaba atentamente mientras los dedos de Agatha se movían a través de la controles con deficiencia de práctica. A pesar de los años transcurridos desde la última vez que lo usó dichos equipos, los procedimientos devueltos rápidamente. La empresa minera había valorado su aptitud técnica, a menudo apoyándose en ella para mantener sus sistemas cuando más no había técnicos cualificados disponibles. Las pantallas se activaron una tras otra, mostrando esquemas de la red de túneles y los indicadores de estado para varios sistemas. Agatha navegó hasta el subsistema de seguridad, luego al sección de protocolo de emergencia. Allí, ella dijo con satisfacción, a distancia los controles de detonación aún funcionan. Swiftwing trinó interrogativamente. El traductor transmitió, ¿habrá una explosión? ¿Ser suficiente para crear la distracción que necesidad? Agatha estudió los esquemas. Con cuidado. El sistema fue diseñado para limpiar grandes desprendimientos de rocas rompiéndolos en pedazos manejables, no por completo destrucción del túnel. Pero si redirijo el cargos y anular la seguridad limitadores, escribió rápidamente, reconfigurando los parámetros del sistema. Sí, esto debería crear suficiente distracción. La explosión no destruirá mi vivienda por completo, pero sin duda lo hará llamar la atención y los recursos. Ella hizo una pausa. Una punzada de tristeza la tocó corazón mientras contemplaba la pérdida de su hogar de 15 años. Toda ella posesiones, sus recuerdos con Harold, la vida que había construido después de la minería. La compañía se fue en un plan calculado. Explosión. Swiftwing parecía sentir su conflicto emocional. El dragón presionado suavemente contra su costado, gorjeando suavemente. El traductor no lo hizo activar, pero Agatha entendió el sentimiento, no obstante. Comodidad, gratitud, respeto. Ella tomó una profunda respiré y me concentré nuevamente en la tarea. Enfermo necesidad de acceder al sistema de vigilancia primero en confirmar las fuerzas del sindicato. He regresado a mi morada. No tiene sentido detonando si todavía están buscando los túneles. Como si respondiera a ella palabras, una alerta brilló en uno de los pantallas auxiliares. El ala veloz silbó, escamas que se intensifican en color. ¿Qué es él? Agatha preguntó, moviéndose para examinar el mostrar. Sensores de vibración que detectan movimiento en el túnel principal, leyó en voz alta, con la alarma aumentando en su voz. Múltiples firmas moviéndose en nuestra dirección. Traductor de Swiftwings transmitió información urgente. Ellos deben tener tecnología de seguimiento calibrada para nuestras firmas biológicas. El falso, los imperiales están siguiendo nuestro rastro a través de los túneles. La mente de Agatha corrió. ¿Cuántos vienen? ¿Puede decir? Ella ajustó la sensibilidad de los sensores, tratando de interpretar las lecturas. Al menos 8, posiblemente más. También maquinaria pesada. Parece que lo son trayendo escáneres y armas. Rápido, las escamas de las alas pulsaban rápidamente y con claridad. Comunicar angustia. Debemos advertir a la colonia. Si siguen nuestro camino, ellos encontrarán la caverna de reunión. Agatha estudió los esquemas del túnel, mirando para opciones. ¿Hay otra forma de regresar? ¿A tu gente? Una ruta que evita las fuerzas que se acercan. El dragón se movió a la pantalla, examinándola con comprensión evidente de la tecnología. Después de un momento, indicó una estrecha pasaje que se ramifica desde su corriente ubicación. Esto se conecta a los respiraderos geotérmicos,
el traductor explicado. Un paso difícil para los humanos debido al calor y los gases tóxicos, pero navegable para dragones. Podría regresar de esta manera mientras continúa con el plan de detonación. Agatha frunció el ceño. Y te dejo para que te enfrentes a esos criminales solo. Ni una oportunidad. Tu protección se agradece, pero no es necesario. Swiftwind respondió a través del traductor, una nota de lo que podría haber sido estado orgulloso de la voz artificial. Y soy más rápido en estos túneles que cualquier otro. Los humanos podríamos esperar serlo, y mi especie evolucionó en condiciones mucho más extremas que estos respiraderos presentes. Tanto como ella quería proteger al dragón que le había demostrado tanta confianza, Agatha reconoció la lógica. Swiftwing podría moverse mucho más rápido solo, y en la colonia necesitaba advertencia. Muy bien, dijo ella. Concedido. Ve a advertir a tu gente. Yo, continuar con el plan original. Dibuja en las fuerzas del sindicato regresan a mi morada con una señal falsa. Luego detonar una vez están en posición. La cabeza de Swiftwind inclinado interrogativamente. ¿Cómo vas a escapar de los humanos si te detectan? Era una preocupación válida. Agatha estudió la sala de control, notando una pequeña pasaje de mantenimiento que conducía más profundamente el complejo. Hay una salida auxiliar, que conecta con el túnel oriental red. Puedo usarlo para retroceder hacia los confines del sur después de haber provocado la detonación. El dragón no parecía del todo convencido, pero parecían reconocer que tenían pocas alternativas. Trinó una serie de notas complejas que el traductor traducido como «ten cuidado», Agatha inviernos. Estos humanos valoran al dragón. Los ejemplares son muy apreciados, pero valoran mucho sus propias vidas más. Si se sienten amenazados, lo harán. No dudes en eliminar cualquier obstáculo. He sobrevivido 15 años solo en esta luna, respondió Agatha con un movimiento ascendente. Sonrisa. Soy más duro de lo que parezco. Rápido las escamas de las alas se ondulaban en un patrón que de alguna manera transmitía tanto diversión como respeto. Con un trino final que necesitaba no hay traducción que se entienda como buena por suerte, el dragón se escabulló por el puerta que conducía al respiradero geotérmico paso. Solo en el centro de control, Agatha regresó a los sistemas con determinación renovada. La vibración los sensores mostraron las fuerzas del sindicato continuando su enfoque. Ahora menos de a 10 minutos de su posición si mantuvieron su ritmo actual. Ella trabajó rápidamente configurando un control remoto detonador del sistema de detonación que ella podría activarse desde cualquier dispositivo conectado. Terminal. A continuación, accedió a los controles ambientales para su vivienda, que todavía estaba vinculado a la minería sistemas centrales de la empresa. Con unos pocos comandos, ella activó la térmica reguladores a máxima capacidad. Un poder oleada que crearía un distintivo firma energética en el sindicato escáneres, imitando la energía única patrón de la biología del dragón. Eso debería llamar su atención, murmuró, viendo cómo el sistema la confirmaba comandos. El paso final fue programar una alerta de seguridad retrasada, una falsa alarma indicando acceso no autorizado a su vivienda. La señal sería transmitido en el estándar imperial frecuencias de emergencia, que las fuerzas sindicales sin duda serían monitoreo para evitar un imperialismo real interferencia. Con todo en su lugar, Agatha juntó su kit de emergencia y se movió hacia el pasaje de mantenimiento que le serviría como ruta de escape. Antes de entrar, se detuvo en el terminal de control por última vez, dudando sobre la orden final secuencia. En la pantalla, podía ver que varias de las firmas del sindicato ya había cambiado de dirección, moviéndose de vuelta hacia la superficie, hacia ella vivienda. Las señales falsas fueron laboral. Agatha respiró hondo, su dedo sobre la activación control. Este fue el punto de no devolver. Una vez iniciada la secuencia, su hogar de 15 años sería sacrificada, y ella sería comprometida a este peligroso juego contra los armados criminales. Por un breve momento, duda se coló en su mente.
Ella era una anciana mujer sola en una luna fronteriza, involucrándose en asuntos mucho más allá de sus preocupaciones habituales. La elección racional sería esconderse, esperar hasta que las fuerzas del sindicato se fueron para regresar a ella. Vida tranquila. Pero entonces recordó la inteligencia en los ojos de Swiftwind, la confianza que Frost Singer había depositado en ella, y la herida bárbara donde las escamas habían sido cosechado de un ser vivo y sensible ser. Algunas decisiones trascendieron lo racional cálculo. Con una determinación renovada, Agatha dio la orden final. El sistema emitió un sonido de reconocimiento y una cuenta regresiva apareció en la pantalla. 20 minutos hasta la detonación. Tiempo suficiente para que las fuerzas del sindicato convergen en su morada, pero no lo suficiente para una investigación exhaustiva que podría revelar el engaño. Buena suerte, dragones de Perilia, susurró mientras ella se deslizó en el estrecho mantenimiento pasaje, dejando atrás el rojo iluminación de emergencia del control centro, y entrando en la oscuridad, iluminada solo por su pequeña emergencia lámpara. Detrás de ella, el cronómetro contaba constantemente hacia abajo. El mantenimiento del pasaje era más estrecho que el que había tenido Agatha. Anticipado, obligándola a apretar a través de secciones donde décadas de la actividad sísmica había causado leves cambios en la roca circundante. Su lámpara de emergencia proyecta la luz suficiente para navegar, revelando paredes ásperas y resbaladizas con condensación mineral y ocasional grupos de hongos pálidos y luminiscentes que se había adaptado a la vida en perpetua oscuridad. Los sensores de vibración indicó que las fuerzas del sindicato estaban principalmente en los túneles principales, pero aún así, Agatha se movía con cuidado. Minimizar el ruido y hacer pausas frecuentes para escuchar cualquier señal de persecución. El pasaje inclinado gradualmente hacia arriba, guiándola por una ruta segura que eventualmente se conectaría con el red de túneles del sur y con suerte ruta de evacuación de la colonia de dragones. Como ella atravesó una situación particularmente desafiante sección, su comunicador de emergencia, un pieza estándar del equipo en su mochila, aunque rara vez se utiliza en su aislamiento existencia, pió suavemente. Agatha se quedó congelada, preguntándose quién podría ser contactándola. La empresa minera no se había registrado en años y ella no hay amigos ni familiares fuera de la luna que quieran llamar. Con movimientos cautelosos, ella recuperó el dispositivo y lo examinó transmisión entrante. No fue una comunicación en absoluto, pero una alerta del sistema de control minero que acababa de instalar izquierda. La cuenta regresiva para la detonación había llegado los 5 minutos y el sistema estaba enviando advertencias automáticas a todos dispositivos conectados. Más preocupante fue la alerta secundaria. Movimiento detectado en su vivienda. Las fuerzas del sindicato habían mordido el anzuelo y regresó a investigar las firmas de energía falsa. El plan estaba funcionando. Agatha continuó adelante con renovada urgencia. Ella necesitaba poner la mayor distancia posible entre ella y la avenida explosión, que probablemente desencadenaría colapsos secundarios en partes de la red de túneles. El paso se ensanchó de repente, abriéndose a lo que parecía ser una caverna natural, mucho más pequeña que aquel en el que conoció al dragón Colonia. Este tenía apenas 5 metros de ancho, con un techo lo suficientemente bajo como para que pudiera casi tocarlo estirándolo hacia arriba. A diferencia de los túneles principales, este espacio no mostró signos de modificación humana. Agatha consultó el mapa preliminar que tenía memorizado desde el centro de control pantallas. Si estaba orientada correctamente, esta caverna debería conectarse con ella. Los pensamientos fueron interrumpidos por un sonido. Eso le heló la sangre. Voces humanas, acercándose desde un túnel entrada al otro lado de la caverna. Ella rápidamente apagó su lámpara y se presionó contra la pared al lado del pasaje de mantenimiento que acababa de hacer emocionado, esperando que las sombras naturales ocultar su presencia. Firma térmica definitivamente se disparó aquí. Una voz masculina era diciendo, la acústica de la caverna llevándolo claramente al escondite de Agatha. Lugar. Pero ahora se está desvaneciendo. Podría ser pasaron por aquí hace poco.
Las lecturas no tienen sentido. Un segundo respondió una voz femenina y frustrada. Es como si estuvieran en varios lugares. Simultáneamente. El capitán piensa que los dragones de alguna manera están manipulando su salida térmica para confundir nuestros escáneres. Lo suficientemente inteligente para eso. Pensé estos eran solo animales. El capitán dice que hay más en ellos que lo que según indican informes oficiales. Es por eso los compradores están pagando una prima muy alta. Los oradores aparecieron a la vista. Dos figuras en la falsa armadura imperial, cascos eliminado para revelar a un joven con cabello corto y una mujer con una expresión severa y una cicatriz que recorre a lo largo de su mandíbula. Ambos llevaban escáner dispositivos y armas de mano, aunque las armas más grandes estaban colgadas a través de sus espaldas. Ágata contuvo la respiración, presionando más profundamente en las sombras. El comunicador mostró menos de 3 minutos. Hasta la detonación. Si estos dos no lo hicieran si se mueven rápidamente, se verían atrapados en la zona de explosión, y ella también lo haría. La mujer ajustó su escáner, frunciendo el ceño. Las lecturas. Hay algo más aquí. Una firma térmica diferente, no dragón. Ella empezó a girar hacia el escondite de Ágata. En ese momento, el comunicador de Ágata emitió un suave pero pitido distintivo. La advertencia de 2 minutos para detonación. Ambos agentes del sindicato se congelaron y luego apuntaron con sus armas hacia el sonido. ¿Quién está ahí? El hombre exigido. Muéstrate inmediatamente. La mente de Ágata corría. No había manera de escapar sin ser visto, y en menos de 2 minutos, los túneles se convertirían extremadamente peligroso por mucho que la gente era criminal y los dejaba solos. Morir en la explosión que se avecinaba se sentía mal. Tomando una decisión rápida, dio un paso adelante. Adelante hacia la tenue luz, con las manos aumentó. No dispares. Solo soy un local residente. Me perdí en los túneles durante la tormenta. La mujer la mantuvo arma apuntada hacia Ágata, ojos entrecerrados con sospecha. ¿Qué estás haciendo abajo? Aquí, civil. Te dije que me perdí, Ágata repitió, tratando de proyectar inocencia confusa mientras subrepticiamente comprobando su comunicador. 1 minuto 40 artículos de segunda clase. Revísala, ordenó la mujer. Su compañero, que se acercó con cautela y revisó la ropa de Ágata, descubriendo al comunicador en el proceso. ¿A qué hora es esta cuenta regresiva?, exigió, mostrándole la exhibición a su pareja. Ágata no vio ningún sentido en seguir engaño. Se establecen cargos por minería detonar en aproximadamente 90 segundos. Sugiero encarecidamente que todos nos mudemos a terreno más seguro inmediatamente. La mujer, los ojos se abrieron con alarma y luego se entrecerraron. Con rabia. Estás trabajando con ellos. El dragones. No tenemos tiempo para debatir esto, dijo Ágata con urgencia. La explosión desestabilizará estos túneles. Necesitamos actuar ahora si alguno de nosotros queremos sobrevivir. El hombre miró a su compañero, estaba claramente preocupado. Ría. Ella tiene razón. Necesitamos retroceder. Ría, dudé y luego tomé una decisión. Traer su. El capitán querrá interrogarla. Le espetó a Ágata. ¿Qué túnel es el más seguro en caso de explosión? Ágata señaló sin dudarlo un pasaje en el lado este de la caverna. Realmente la opción más segura, y también alejándose de la dirección Swiftwing había tomado. Ese conecta a una sección reforzada. El original los mineros lo utilizaron como refugio de emergencia. Muévete, ordenó Ría, haciendo un gesto con su arma. A Ágata no le hacía falta que se lo dijeran 2 veces. Con los 2 agentes del sindicato siguiéndolo de cerca, se apresuró a entrar. Pasaje del Este, genuinamente preocupado sobre su seguridad colectiva. El cuenta regresiva para los confiscados. El comunicador ahora mostró menos de 1 minuto. El pasaje se inclinaba hacia arriba más empinado que el túnel de mantenimiento, lo que les obliga a trepar por terrenos sueltos roca en algunos lugares.
La edad de Ágata hizo que esto desafiante, pero adrenalina y supervivencia. El instinto la impulsó hacia adelante. Detrás ella podía oír a los operativos, llamando advertencias a sus colegas sobre sus dispositivos de comunicación, ordenando la evacuación inmediata del red de túneles. 30 segundos. El agente anunció con voz tensa. Allí, Ágata señaló hacia adelante, hacia un pesado puerta metálica empotrada en la pared del túnel. Uno de varios refugios de emergencia establecido en toda la minería complejo que está reforzado para resistirse derrumba. Llegaron a la puerta con segundos de sobra. El operativo masculino lo abrí de golpe, revelando una pequeña cámara con suministros básicos de emergencia y muros reforzados. Los tres corrieron adentro y Ria selló la puerta detrás ellos justo cuando la cuenta regresiva llegó a 0. Por un momento no pasó nada. Entonces un profundo y reverberante estruendo sacudió el mismo base de la luna debajo de ellos. El refugio tembló. Polvo y pequeños fragmentos de roca que caen desde el techo. El sonido de derrumbes lejanos resonó a través de las paredes, cada vez más fuerte como fallas estructurales secundarias en cascada a través de la red de túneles. Dentro del refugio, los tres improbables los compañeros esperaban en tenso silencio mientras el mundo parecía desgarrarse alrededor de ellos. Ágata cerró los ojos, esperando que Swiftwind hubiera llegado sano y salvo, de regreso a la colonia y que los dragones estaban usando esta distracción para hacer su escapar hacia las zonas más meridionales. Cuando el estruendo finalmente se calmó, Ria se volvió hacia Ágata, su expresión dura y su arma todavía firmemente en la mano. Ahora, Civil, nos lo vas a decir exactamente lo que sabes sobre estos dragones y por qué los estás ayudando a destruir la propiedad imperial. Ágata conoció su mirada fija. Primero, sé lo suficiente sobre los uniformes de la Oficina de Seguridad Imperial para reconocer falsificaciones. En segundo lugar, aquellos los animales que estás cazando son más que tu darse cuenta. Y tercero, añadió con una pequeña sonrisa desafiante, mi nombre es Ágata Inviernos, y acabo de destruir el mío. Caza para proteger algo valioso. Y creo que eso me da el derecho a preguntar. ¿Qué es exactamente lo que quieren tus compradores? Seres inteligentes y sintientes. Los ojos de Ria se ensanchó un poco ante la audacia de Ágata, mientras su compañero se movía incómodamente. Estaba claro que no lo habían hecho. Resistencia esperada o perspicacia de una mujer anciana en una frontera olvidada luna. El enfrentamiento fue interrumpido por una ráfaga de estática de sus dispositivos de comunicación, seguidos de una voz frenética. Todas las unidades, emergencia evacuación. Repito, emergencia evacuación. Crucero imperial detectado entrando al sistema. Auténtico imperial crucero. El capitán ordena de inmediato retirada para evitar la detección. Ria y su compañero intercambió miradas alarmadas. El agente masculino revisó su dispositivo, confirmando el mensaje. Vigilancia: el satélite confirma la entrada del orbitador IGS órbita. Ese es un imperial legítimo buque de ejecución. Ágata no pudo reprimir una pequeña sonrisa. La explosión no solo había proporcionado cobertura para la evacuación del dragón, pero aparentemente había atrajo la atención de los reales fuerzas imperiales. Quizás la energía, la firma de la explosión había sido detectado. O tal vez se habían realizado patrullas de rutina. Simplemente eligió un momento inconveniente para el sindicato para comprobar este control remoto sector. La expresión de Ria se endureció cuando ella evaluó sus opciones. Después de un tiempo tenso en ese momento, ella bajó sus armas. Levemente. Esto no ha terminado, anciana. El sindicato no olvida interferencia. Yo tampoco, Ágata respondió con calma. Y tampoco lo hacen los dragones de Perilia. Algo parpadeó en los ojos de Ria. Incertidumbre quizás, o la creciente comprensión de la complejidad de en lo que se habían topado. Sin otra palabra, hizo un gesto hacia ella. Compañero, y abrieron el refugio puerta, desapareciendo en el polvo lleno túnel más allá, presumiblemente para rendezvous con sus fuerzas en retirada.
Solo en el refugio de emergencia, Agatha liberó aún respiración larga y lenta. El peligro inmediato había pasado, pero su situación seguía siendo la misma. Precario. Su casa fue destruida. Ella estaba en lo profundo de un derrumbe parcial. Red de túneles, y en algún lugar por encima de ambos fuerzas imperiales criminales y legítimas estaban operando. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, sintió una curiosa sensación de regocijo. Durante años, ella había existido. En lugar de vivir, manteniendo la rutina aislada sin propósito más allá simple supervivencia. Ahora, en el lapso de en menos de 2 días, había descubierto una especie inteligente, frustrada criminales y han tomado medidas que importaba. Mientras el polvo se asentaba alrededor ella, Agatha Winters la recogió. Fuerza y preparada para encontrar su camino de vuelta a los dragones que había arriesgado todo para proteger. Lo que sea que haya venido luego, estaba segura de una cosa. La vida nunca volvería a ser como antes. Tranquila sencillez, y sorprendentemente ella descubrió que no lo quería. El viaje a través de las secuelas de la explosión resultó un desafío, incluso para Agatha. Resiliencia endurecida en la frontera. Muchos de los túneles principales se habían derrumbado, obligando ella para navegar a través de áreas más pequeñas. Pasajes de conexión y peces naturales que anteriormente se había considerado demasiado estrecho para operaciones mineras eficientes. Su lámpara de emergencia le proporcionó justo lo suficiente iluminación para evitar los peores peligros, pero el aire estaba denso de polvo y ocasionalmente contaminado con el acre olor a equipo dañado y rotos sistemas de refrigeración. 2 veces tuvo que hacerlo dar marcha atrás cuando los pasajes demostraron imposible, consultando su mapa mental de la red de túneles y la formación de personal conjeturas sobre rutas alternativas. En la empresa minera había instalado la ubicación marcadores a lo largo de los túneles principales, pero muchos habían sido destruidos o no estaban. Ya no es visible después de la explosión. Después de lo que parecieron horas de a medida que avanzaba con cautela, Agatha detectó un tenue resplandor azul que emana de un pasaje adelante. La bioluminiscencia distintiva de escamas de dragón de hielo. La esperanza surgió dentro de ella mientras aceleraba el paso, emergiendo en una pequeña cámara natural donde 3 dragones estaban reunidos alrededor lo que parecía ser un equipo dañado. Los dragones se giraron ante su llegada, escamas que se iluminan en lo que ella había venido a reconocer como sorpresa. Ninguno llevaba collares de traducción, pero sus unos ojos inteligentes la tachonaron con reconocimiento inequívoco. Uno trinó un saludo que, aunque incomprensible en sus detalles, transmitían claramente la bienvenida. «Estoy buscando a Frostsinger y Swiftwind», explicó Agatha, haciendo un gesto, para indicar los 2 dragones que tenía inicialmente protegido. «¿Me puedes ayudar a encontrarlos?» El dragón líder asintió, un gesto claramente adoptado del ser humano interacción, y le hizo un gesto para que seguir. El pequeño grupo procedió a profundizar hacia la red de túneles, alejándose de las zonas más afectadas por la explosión. Poco a poco, los pasajes comenzaron a mostrar signos de modificación deliberada que no coincidía con la minería humana técnicas, depresiones suaves desgastadas en los muros a la altura del dragón, pequeños aleros de tamaño perfecto para sus formas, y marcas ocasionales que se parecían escritura grabada en la piedra. El túnel se ensanchó hasta convertirse en una enorme cámara, diferente de la que conocí por primera vez la colonia de dragones. Este parecía ser una especie de zona de preparación, con docenas de dragones organizados en grupos, muchos de ellos llevando bultos asegurados a sus cuerpos con arneses hechos de un material que Agatha no reconoció. Joven dragones, más pequeños y con más brillo, más escamas iridiscentes, fueron recogidas en el centro, rodeado por lo que parecía ser protectores adultos. En caso de evacuación, solo como Frostsinger había descrito cerca de él en la pared del fondo de la cámara, Agatha vio la forma familiar de Swiftwind, quien la noté casi inmediatamente. El dragón saltó por la cámara, escalas pulsando con evidente excitación, y trinó un saludo que no necesitaba traducción para entender como aliviado bienvenido. «Me alegro de ver que lo lograste», Agatha dijo,
con genuina calidez en su voz. Todos lograron escapar sanos y salvos. Swiftwind no tenía collar de traducción, pero le hizo un gesto a Agatha para que la siguiera hacia un área elevada donde se encontraba Froustinge coordinando los esfuerzos de evacuación. En las escamas del dragón anciano se iluminaron notablemente al ver a Agatha, y se movió inmediatamente para saludarla, tocándola. Su hocico suavemente a su mano en lo que ella ahora se reconoce como un signo de respeto. Para su sorpresa, Frostsinger extendió un dispositivo pequeño, no el collar completo que tenía usado antes, pero un traductor de mano. Agatha lo aceptó agradecida y el dragón habló, sus trinos y gorjeos convertido en un lenguaje comprensible. Agatha Winters, tu diversión tuvo éxito más allá de las expectativas. Los falsos imperiales se han retirado y hemos confirmado auténticas naves imperiales en órbita. Tú nos han dado el tiempo que necesitábamos completar nuestra evacuación hacia el sur. Alcanza. Adim, me alivia oírlo. Agatha respondió sinceramente. Aunque yo se encontró con 2 del sindicato, los agentes en los túneles saben que yo. Te ayudó escalas de Frostsinger oscurecido ligeramente en lo que parecía ser inquietud. Entonces ya no estás seguro en tu vivienda.